hay un pequeño escrito que yo intenté sintetizar lo que hemos ido abarcando y la presentación final del señor rector Francisco Castillo. Entonces voy a empezar con el pequeño documento que yo escribí. Va a ser una lectura muy rápida que va a estar de pronto enriquecida con algunos elementos que han aparecido el día de hoy que son muy importantes. Dice: sentir, pensar y hacer en el proceso de implementación de la ley 1620 en el Colegio Antonio Villavicencio. Esta referencia es clara a todos los procesos psicológicos que vivimos como personas. Ustedes lo saben, nosotros sentimos, tenemos emociones, sentimientos, tenemos procesos cognitivos, hacemos un proceso de elaboración, de análisis, de percepción de la realidad y obviamente hacemos cosas para transformar el mundo. Este corto documento busca aterrizar un proceso que se inició para las instituciones educativas en general el pasado 15 de marzo, con la firma de la ley mencionada, la 1620, que tiene como objeto crear el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar. Como situación extraña en estas latitudes, frente a una problemática social grave, se considera que legislando se generarán transformaciones, es decir, haciendo leyes, olvidando que ante situaciones complejas se requiere de mayor reflexión y una participación real. Lo que dijo la compañera hace un rato, habría sido muy bueno que para formular esta ley nos hubieran llamado a algunos maestros de una manera más sistemática y rigurosa y no simplemente en foros del mediodía. De los agentes, una participación real de los agentes sociales implicados en las situaciones. Esto debe llevar a acciones concretas no solo desde las personas que la vivenciamos, que son estudiantes, docentes y padres, sino también desde las instancias gubernamentales y las que dirigen todos los aspectos económicos, porque también es otra cuestión que aparece acá. Se habla de la ley, pero no hay una disponibilidad de recursos ni nada de este tipo de cosas para que esta pueda implementarse de una manera más acertada. Más extraño aún que la formulación de esta ley ha sido los límites planteados para la implementación de la nueva ley. ¿Esto qué quiere decir? Se plantearon 6 meses para la aparición de la reglamentación. La reglamentación, o sea, el decreto 1975 apareció el 11 de septiembre, 4 días antes del límite. Y en este decreto a su vez se otorgan 6 meses. El 11 de marzo creo, que es la fecha límite, 11 de marzo, 11 de abril, para que los manuales de convivencia queden transformados y modificados a la luz de la nueva ley. Esto es bien curioso, es anormal porque en nuestro país hay leyes que se han formulado y han pasado 6, 7, 8 años y nunca aparece la reglamentación. Entonces es una cuestión que es importante como tomar en cuenta qué urgencia hay, qué elementos de trasfondo hay en esta urgencia por reglamentar, por poner en ley la situación de la violencia escolar. Esta normalidad en los tiempos es uno de los factores que más temor ha generado en las instituciones, por lo que decía de que hay leyes que han pasado mucho tiempo. Y en segundo lugar es el capítulo o el apartado relativo a las sanciones a instituciones, docentes y directivos. Creo que el surgimiento de esta ley se justifica por la multiplicación o visibilización de casos de intimidación escolar. La muerte de algunos estudiantes es un hecho real, se dieron situaciones de muerte de estudiantes que sufrieron violencia escolar. Llevó a formular esta ley, que tiene el objeto principal el siguiente: contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional. ¿A través de qué? De la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Lo interesante de esto es que, si ustedes se dan cuenta, se meten en una sola ley 4 problemáticas que tienen unas causas y unas raíces que pueden ser disímiles. No todas parten de lo mismo. La situación del embarazo adolescente parte de unas situaciones concretas que es necesario ir a investigar
al igual que las causas de los otros fenómenos, pero con esta ley lo que hacen es meter todo en una bolsa para intentar, lo que se decía en algún momento, buscar un respondiente que a la vez se va a convertir en responsable de aquello que falla. Estas problemáticas es muy interesante también plantearlo, sí hacen una pregunta a la escuela, y la escuela como tal tiene que generar un intento de respuesta, pero desde su competencia, que es lo pedagógico, lo didáctico. Y esos fenómenos también le hacen una pregunta a la política pública, al Estado y a la sociedad civil también, porque muchas veces la sociedad civil también, como que bueno, eso es un problema ya, ubican un respondiente y ese como que tiene que dar cuenta de todo. Vengo aquí al sentir. La aparición de la ley generó diversas reacciones entre los miembros de la comunidad educativa, desde la expectativa por los cambios hasta la indiferencia, ya que en nuestra sociedad perduran imaginarios del tipo: cada ley tiene su trampa, o esta es para los de Ruana, o para que tanta ley si no se cumple. En este caso los de Ruana, pues ¿quiénes serían? Es como la pregunta ahí. Con la lectura de la misma, de la ley por parte de algunas personas, surgieron rumores, porque los rumores aparecen en todo lado, que encontraron en la pereza de una lectura propia el suelo fértil para generar temores ante la nueva ley. Sentimientos de temor y expresiones como: va a haber sanciones para quienes no apliquen la ley, como siempre, más trabajo para los maestros, van a incentivar las mejores instituciones, son algunas de las frases que aparecen en la ley. En general, en nuestra institución surgían sentimientos de expectativa en la mayoría de maestros. Sin embargo, esto se olvidó al poco tiempo al tener que reasumir las labores cotidianas, y la implementación de la ley quedó como una responsabilidad más de aquellos que tienen que agenciar eso, que en nuestro caso pues la mayoría de las veces son directivos y el cuerpo de orientación, que son los que tienen más que ver en este aspecto. Pensar. El decreto 1965 tiene como objeto reglamentar el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia. Sus herramientas son los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620. ¿Cuáles son esos lineamientos? Pues esto es una parte que es muy importante, que de todas maneras la ley, no toda la ley es malo y hay elementos interesantes. Aparecen unas conceptualizaciones que antes no estaban claras y eso permitía que no hubiese como claridad en el proceso a seguir. También hay una propuesta de unas rutas de acción e incluso se plantea una taxonomía de las diferentes situaciones. Hay unas situaciones tipo 1 que digamos que son las situaciones entre comillas normales que se dan en los colegios, unas situaciones de tipo 2 que ya implican una situación más de sistematicidad en el proceso de agredir al otro, y ya finalmente las situaciones del tipo 3 que son las delictivas, que obviamente, y eso pues históricamente se ha ido manejando o se ha intentado manejar siguiendo la ruta de lo legal. Yo me pregunto si no, ¿será que no se han manejado como se debe ser, lo que lleva a que poco a poco suba la espuma de la violencia escolar y lo que genere a la postre como este boom, digamos, de la violencia escolar, de la intimidación? Si uno hiciera los estudios, el análisis de cantidad de estudios sobre el tema, pues eso se ha multiplicado exponencialmente de unos años para acá. Todo eso son preguntas que pueden permitir como pensar las cuestiones. Aparte de eso, aparecen, y vengo al punto que mencioné hace un momentico, aparecen algunas palabras en la ley y en el decreto que llevan a pensar que con ella se busca ubicar un respondiente susceptible de hacerse responsable de una situación dada. El Comité Escolar de Convivencia, o sea, el institucional, deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que esté adelantando. Entonces ahí aparece como una responsabilidad en relación a aquellos fenómenos o situaciones que puedan aparecer y que impliquen la intimidad del otro. En otro dice: las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa deben ser construidas de manera participativa, y ahí aparece una gran dificultad por lo que se mencionaba hace un rato, y es que hay algunas personas que participan, pero la gran mayoría como que pasa desapercibido, no le interesa, es difícil como propiciar la participación.
no solo de los estudiantes, no solo de los padres, sino incluso lamentablemente de algunos docentes, pues como que no interesa el tema. Y aparece otro fragmento que me parece importante. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. Entonces finalmente pues volvemos nuevamente a que empezamos a pelotear un caso, va de un lado al otro, como que no hay una claridad en relación a cuáles serían las competencias. A partir de esta realidad, digamos, se plantearon algunas cosas para trabajar en la institución y en primer lugar es aplicar el saber pedagógico en el diseño de actividades tendientes a un reconocimiento de la ley. O sea, hay muchas leyes escritas. En el 2006 salió la Ley de Infancia y Adolescencia. Esa ley, por ejemplo, no se ha reglamentado. Esa ley como tal, creo que no se ha aplicado tal como se formuló y esa sería una parte, una consecuencia de que aparezca una nueva ley, ahora circunscribiendo o reduciendo a un espacio dado la violencia que es en este caso la escuela. También pues obviamente tenemos que fortalecer el trabajo con los estudiantes y con nuestros padres y madres de familia. Como retos, pues pienso que el reto de generar didácticas amigables para los estudiantes. A veces pretendemos estudiar un manual de convivencia leyendo artículo por artículo y pues eso es bastante complejo y bastante antipedagógico, creo yo, antididáctico, si existe esa palabra. Entonces nos toca generar estrategias ante eso. Y respecto al hacer, pues le voy a dar la palabra a mi señor rector Francisco Castillo, que él tiene como una síntesis también de lo que hemos venido trabajando, porque ha sido un fuerte de la institución y es como la posibilidad de generar alianzas estratégicas. Invitamos a personas de la Universidad de La Salle, ¿no? de la Católica, unos expertos en violencia. Ellos nos dieron una charla, una contextualización del tema. Hablamos también con rectores que ya han venido trabajando en otras instituciones y lo último que hicimos fue pues vincularnos al trabajo de la fundación, que ha sido también un espacio muy rico para poder fortalecer todos estos procesos y sobre todo la mirada, cómo podemos hacer para reflexionar desde un punto de vista mucho más conceptual y mucho más cercano también a la realidad. Entonces, en la charla anterior se habló de normas en el auditorio y también hablamos a nivel nacional y a nivel consejo. Entonces la idea con los chicos es, le inyectamos reglas del juego, es decir, convertimos nuestros manuales con normas apropiadas por todos, eso hay que hacerlo, pero pactadas por todos. Por eso me pareció interesante las normas que se colocaron para el diálogo. Las normas que tenemos aquí de 20 minutos, tengo 5 minutos, tengo que limitar mi intervención. Otro nivel, a nuestros manuales inyectarle la pedagogía, hacerles cosas fáciles. Esas dos cosas son necesarias. Entonces algunos judicializan los manuales, que es todo ley, y otros le colocan la parte de pedagogía sin tener en cuenta también las normas que rigen. Ambas cosas son necesarias en los manuales. Entonces, el tema es, el Colegio Antonio Villavicencio y los del país deben hacer ajustes al manual de convivencia en el marco de la convivencia escolar. Dificultades y retos. Se ha provocado en el país un debate sobre el tema y la búsqueda de una ruta a seguir en la actualización de los manuales de convivencia, para lo cual no hay fórmula alguna. Bueno, estrategias, voy a comentar algunas. Llevamos a un colega rector con una presentación de la ley de Hermes Cámara de Comercio e hicimos la lectura
con los maestros. Y también quiero decir el aporte que mi colega rector, también que nos hacemos reunirnos, Raquemiro Pinzón del Colegio Juan Manuel Ayala de Gaitán, observa que en el artículo de la ley se desapareció el artículo 11, no existe. Proyecto de la aventura de la vida, ya está nuestro cartel, Antonio Villavicencio, es un proyecto de aventura de la vida que todos los colegios de la localidad se hizo, y además se ha trabajado, es interesante el nombre, aventura de la vida. ¿Qué hace? Proyectos saludables para cuidar su salud, prevenir, muy interesante, y proyecto de vida, el no consumo del cigarrillo, en fin. Quiero decirles que para invitar a los padres, tuvimos una charla con la policía de la Dirección Antinarcóticos. Cosa curiosa, cuando les íbamos a dar el diploma a los chicos, los papás vinieron, y después de eso pudimos trabajar la encuesta que tenemos acá. Hemos buscado diferentes estrategias en ese sentido, talleres. En la misma agenda tenemos la ley. Los antecedentes, siempre debe haber un doliente voluntario que disponga. En nuestro colegio ha sido los directivos docentes y el equipo de orientadores, básico, es decir, por siempre. Y hemos tenido algunos retos. Los retos, en la siguiente, por favor. Divulgar, interiorizar e implementar en nuestro quehacer diario el manual de convivencia. Generar la cultura del debido proceso, en donde se tengan en cuenta actas, descripción de los hechos, declaraciones, testigas, versión libre y descargo de los afectados. Diseñar una escuela democrática, donde los conflictos puedan solucionarse de manera serena y racional, apoyados en el ejercicio de la participación activa en el aula, asimismo los marcos jurídicos que están en la Constitución y en el manual. Darle vida a los órganos del gobierno escolar, en eso es difícil, es complejo. Bueno, muchas gracias, muy amables. La pregunta, profesor, señor rector, es sobre la última idea a propósito de los retos que estaba formulando en el proceso en el que están frente a la convivencia en el colegio, y es sobre la idea de escuela democrática. Me gustaría que pudiera ampliar un poquito esa idea. Gracias. Puede ser un error de comprensión de mi parte, pero lo hago también como para terminar la aclaración. La pregunta es si de lo que se trata al aplicar el saber pedagógico de los maestros es para el reconocimiento de la ley o para la comprensión y el tratamiento de la problemática de la escuela. Bueno, la pregunta iniciaríamos por acá. ¿Qué nos interesa? ¿La normatividad o los problemas solucionables de la vida cotidiana? Lógicamente, aquí lo decían también los anteriores, nos interesan las soluciones alternativas a nuestros problemas de violencia escolar que se encuentran en las instituciones. En eso hay que trabajar. Lo demás puede ser una ayuda. Nos provocó la ley para entrar en ese trabajo. Ahora, en cuanto a la pregunta de escuela democrática, las limitaciones que hay son de espacios viejos, de los educadores, de los maestros, y observábamos aquí cómo lograr que los chicos participen y que estemos por igual en la misma categoría en el ejercicio que intentamos aquí. Es complejo hacerlo en la realidad, en el aula y en la parte del código, de la constitución del colegio. Es como la Constitución de Colombia. Desde el 91 han seguido transformándola, lo mismo es en los colegios. Qué importancia que los muchachos sean protagonistas
de la toma de decisiones, y en eso es lo más complejo, por más que la ley por decreto eso no sale. Es en ese sentido que estamos luchando. Muchas gracias.